Bienvenidos a la mala educación de esta semana y seguimos en Creta. Y si bien no es parte de la serie dedicada al mercado del arte argentino, esta edición trata de alguien que al menos, según él, es un artista, un autor y un creador. Esta edición, de acuerdo a lo prometido, se trata de Alan Faena. Pero no para denostarlo o criticarlo por grasa, lo que hace, por ejemplo, el autor Juan José Becerra en su libro Grasas Argentinos, publicado por Planeta, yo creo que desde este punto de vista se pierde la relevancia cultural, que es mucha, de alguien como Alan Faena. Además de ser una posición un tanto facilista, posición que voy a analizar en relación a un tema mucho más importante, que es el del emprendedorismo activista. Es decir, a mí me interesa Alan Faena porque él no sabe cómo insertarse o algo está pasando respecto de este emprendedorismo activista y el efecto que el emprendedorismo activista está teniendo en nuestro presente. Lo digo como británico y como argentino. La publicación del último libro de Alan Faena tiene motivaciones difíciles de situar. Acaba de publicar un libro y por eso lo quiero posicionar en el contexto del giro hacia la derecha patriarcal que el mundo viene dando con el incumplimiento de figuras como Elon Musk, Donald Trump y en mucha menos medida por su alcance Milley. Arquitectura horizontal es su segundo libro. Y la pregunta que cabe hacerse en esta edición de La Mala Educación es, bueno, la primera es por qué no estoy hablando de Fabiola, que voy a hablar la semana que viene, pero esto tiene mucho que ver. Y es dónde se coloca Faena dentro de este movimiento de billonarios del neoemprendedorismo activista en el que se reactivan de manera retrógrada valores como la autoperpetuación a través de la reproducción, los hijos, la herencia y sobre todo el rebajamiento de la mujer al rol ateniense de meros úteros reproductores o víctimas. Esto fue lo que me atrajo de este libro y hace que alguien que pretende ser una suerte de Dorian Gray, de puro color blanco, onda pailo santo, parece en realidad envejecer sin cambiar su estilo personal ni el estilo de aquello que lo coloca aparentemente y exitosamente en el mercado. Esta es la era de los entrepreneurs activistas, señoras y señores. Elon Musk y Donald Trump son dos de los más exitosos. Ambos tienen ambiciones desmedidas al punto de proponerse y posiblemente, si la cosa continúa como parece ir, lograr el dominio planetario. Son personajes malvados de películas de James Bond. El método son las redes sociales, la explotación de la falta de futuro de los jóvenes, el miedo a todo lo extranjero, especialmente el inmigrante, tras la privatización de todo espacio público y la reducción del valor de cada uno a las relaciones familiares de sangre, de parentesco, de clientelismo o de herencia que tenga. Todo esto salpicado por caos. El primero, Elon Musk, quiere reinstalar el esclavismo como práctica con la democratización de robots, que hacen que la última novela de Kazuo Ishiguro, Clara y el Sol, ya sea un sueño distópico. Perdón, ya no sea un sueño distópico. Es decir, esta novela fue una novela creo de hace 2 años y parecía que estaba hablando de un futuro muy lejano y yo creo que estamos muy cerca. Dentro de un par de años, si no está tirando fruta, es decir, para los latinoamericanos esto significa si no está mintiendo Elon Musk, todo aquel con 20 o 25 mil dólares disponibles va a poder tener un esclavo en forma de robot Tesla. De la mano de sus autos se viene la post-uberización de la economía al punto de que un vehículo propio pasa a ser una inversión en un futuro próximo
en el que cualquiera puede meterse y con un costo más que relativo manejarlo. Hablo de post-uberización, ya que esto equivale a pulverizar la uberización de la economía para llevarla aún más lejos. Vamos hacia un mundo en el que no puede manejar tecnología o tener los recursos para ello es directamente descartable. Una polarización biopolítica transformada sin mayores anuncios en necropolítica, en la que el Estado no es visto como agente de rescate, y todo es redituable, pero de manera fragmentaria y feudal, sino como un agente que define quién se muere y quién no. En el caso de Donald Trump, la voluntad es la de cerrar Estados Unidos transformándolo en una isla de prosperidad en un mundo que mientras tanto se destruye a sí mismo. Es el fin, de facto, de la paz americana y el ocaso de la civilización europea por una ultraderecha suicida, porque este es el tema, viniendo de lo que acaba de pasar en Inglaterra, una ultraderecha suicida en Italia, en Argentina, y un continente blanco, el europeo, que no se reproduce. Sin ir más lejos, su hijo, el de Trump, acaba de amenazar con repatriar al príncipe Harry. Estamos a ese nivel. Estamos, digamos, en un nivel que tras todo esto, lo que tenemos es una reacción global a la cultura woke y a la cultura de la cancelación y sus excesos. Y lo digo yo. Esto en Argentina está pasando en este momento. Así, vemos una manipulación política en tiempos de la posverdad, de la corrupción política, que es bueno, pero también es muy malo. Es decir, por eso voy a hablar del caso Rompeportones Petinato desde ya, pero cuando se calmen las aguas, al menos un poco, para traer eh, cierta perspectiva. Como ustedes saben, la presente serie de La Mala Educación es parte de una serie que está dedicada al mercado del arte argentino contemporáneo y a sus favoritos, y de análisis cultural. Si les gusta lo que ven, recomiéndenlo o compártanlo, ya que es el único modo de lograr visibilidad tratando de mantenerse fuera de las redes sociales. Asimismo, quiero anunciar el sistema de membresías pagas para acceder a los cursos grabados. Los estoy produciendo y cargando, por lo que van a tener dos niveles. Uno con acceso a todos los cursos y otro con acceso a ciertos cursos. Finalmente, eh, voy a hacer un curso de todos los cursos en algún momento, pero bueno, eso ya lo voy a avisar en qué es el curso realmente que contempla todo lo nuevo. Pero lo interesante del caso es que van a poder tener acceso, y ya lo pueden tener si se quieren hacer miembros ahora, de aproximadamente 40 videos que son... acabo de terminar el curso de giro performativo latinoamericano y ahora tienen el curso de Historia del Arte Universal hasta Bizancio completo, si no me equivoco, y tienen Rancière y tienen, van a tener el curso que lo estoy grabando ahora, el curso de la contracultura, historia de la contracultura norteamericana, europea y argentina. Esto es una suscripción tipo Netflix, se suscriben, se desuscriben eh, cuando quieran. Eh, por supuesto, lo quería anunciar y además, eh, es decir, que La Mala Educación, este programa que están viendo, es gratis. Y desde ya, suscríbanse, recomiéndenlo, ya se está discutiendo, se discutió en Art House el video de La Chola Poblete, y me alegro que sea de utilidad para aportar al debate desde donde esté, que en este momento, bueno, estoy en mis 3 meses de vacaciones no debería decir eso, es presuntuoso, pero yo paso el verano en Grecia. Eh, por eso
Hoy quiero volver a una de mis pasiones, que es el arte argentino, y dedicarlo a alguien que considero uno de los artistas de derechas más influyentes de los últimos 40 años, Alan Faena. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con él en que él es un artista. Sin embargo, una vez que vamos más allá de eso, lo que tenemos es un regreso de la mujer al lugar de la víctima indefensa, cuyo lugar tiene que ser indicado por el falocentrismo del todopoderoso esquema patriarcal. En otras palabras, son activistas tanto Faena, Milley, Musk y Trump, de un liberalismo de derecha que ve en las reivindicaciones de las minorías la usurpación del poder del macho billonario por parte de corporaciones de accionistas en donde el poder es el de las maquinaciones de los burócratas de turno. Esto cambia la lógica de lo que estamos viendo. Porque esto fue lo que estuvo detrás de la retirada de Inglaterra, del Reino Unido, de Europa con el Brexit. Es decir, es el miedo a la corporación, el miedo a la corporación que no tiene cara. Y acá de golpe lo que apareció fue el regreso de la empresa familiar. Eh, Ustedes saben lo que estuvo pasando en Inglaterra con los riots de las últimas 2 semanas, con la aparición de impulsos neonazis, que yo vengo sintiendo. Yo tuve 4 eventos y un quinto evento traumático en el último año. El último evento tuvo lugar el día posterior al Año Nuevo. Y, y todo esto está muy vinculado. Yo no quiero hacer de este video una crónica, no lo voy a hacer. Este video es un video, son videos de análisis cultural. Pero esto tiene que ver con la masculinidad comprometida tras la pérdida del canal de Suez con Nasser, ¿no? En tiempos casi paralelos al peronismo. Y la pérdida del imperio inglés. Algo que en la mente de los ingleses fue retrasado, se retrasó por la victoria en la Guerra de las Malvinas y después la burbuja inmobiliaria y Cool Britannia de Tony Blair. Pero esto fue apenas una ilusión inventada por Margaret Thatcher primero y Tony Blair con dinero de la especulación financiera que luego fue aportado por el dinero ruso corrupto y del narcotráfico. Es decir, en el caso de Trump y Musk, lo que tenemos ahora es la vuelta de la fortuna familiar como derecho y sus derechos y prerrogativas morales y de sangre. Es decir, esta idea de que yo estuve trabajando en Wall Street muy arriba, y estuve muy en contacto con este tipo de personajes, que en realidad no son empresas familiares, pero con la persona con la que yo estaba en contacto venía del mundo corporativo, Wall Street, impersonal, pero ya estaba teniendo tal fortuna que se estaba convirtiendo en una especie de Trump, con lo cual se estaba convirtiendo, estaba empezando a putear contra el impuesto a la herencia. Estamos hablando de fortunas de más de 5 billones de dólares. Eh, es decir, nunca en tu vida vas a gastar esa guita. Eh, digamos, entonces, acá este tipo de fortunas y este tipo de neopatriarcalismo familiar, ¿no? Los Trump, Ivanka, ¿no? Ese patriarcalismo que privilegia, es un patriarcalismo que privilegia el futuro, la reproducción, la pureza de la sangre, la herencia. Obviamente el principal enemigo de esto es el Estado, los impuestos progresivos y la lógica distributiva, a la que en TikTok se le llama comunismo. Y se adoctrina a los chicos de 15 y 16 años contra la inmigración. El Estado, que le quita la herencia a alguien que se cree moralmente superior por haber tenido más fortuna naciendo en la familia correcta o dedicándose a los negocios de manera efectiva, y esto lo digo, por ejemplo, yo no soy un tipo de
fortuna porque no me interesa. Es decir, me parece una pérdida de tiempo. Yo trabajé con gente de mucha fortuna y son nenes. Porque están todo el tiempo, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Es decir, obviamente a mí me gusta la guita como cualquiera, pero de ahí a dedicarle la única vida que tengo a tener guita y a que ese tipo de gente que respeta la guita me chupe las medias, no me interesa. Pero esto es una decisión, ¿no?, que asumimos cada uno. Eh, bueno, yo tengo un ejemplo muy cercano, muy querido, de herencia, que no se sienten moralmente superiores, que les debo mucho personalmente, y tenemos un pacto casi de que yo no tenga nada que ver con Clarín. Es decir, hay estos casos de fortunas familiares benévolos y malévolos. Tenemos uno de los buenos, los nobles, y el control que la estructura corporativa de Clarín adoptó sobre la familia. Ahí está clarísima esta lucha. No es una lucha, esta dicotomía. Esto se puede ver en las contorsiones de la línea editorial de Clarín, que hace trapecismos entre la calidad, suplemento Enie, por ejemplo, en algunos casos, y el mercado, entre el cinismo y el integralismo religioso, entre el feminismo y el integralismo religioso. El resultado es que ese tipo de diario, como Clarín, por ejemplo, no puede tomar posición más que la de la corrección política. Y el espacio que un medio nacional importante y legitimado como Clarín deja sin ocupar pasa a ser ocupado por las redes sociales como ex Twitter de Musk o LN+. Y así llegamos a Milei, presidente. O para decirlo mejor dicho, o a la opción Alberto Fernández, Macri, Massa, Milei. Es decir, esto es el resultado de que hay un vacío que nos está llenando. Un vacío de sentido común, si esas son las opciones. Si hoy Macri es un estadista, es un nene de papá, inteligente y malo. A decir verdad, mi interés en el libro de Faena fue motivado por las contorsiones hacia adelante, hacia atrás, desde los costados, que se pueden ver en la maravillosa entrevista de María Laura Aviñolo, quien transforma al ejercicio en un ejemplo perfecto de cómo cumplir con el mandato laboral, morir ética y profesionalmente en público y someterse a una autohumillación que cualquier ser humano con mínimas lecturas puede entender como un posicionamiento de su propio valor en el mercado. Yo no me imagino a Octavio Paz o a Roberto Bolaño, de dos ejemplos extremos, aceptando semejante entrevista. Digo, hacer semejante entrevista, o al menos no permitiéndose repreguntar, aún al costo de tener que poner la renuncia sobre la mesa. Y supongo que debe ser costoso echar a una periodista como María Laura Viñolo después de haber trabajado 50 años en el diario. Con lo cual, María Laura Viñolo tiene margen como para repreguntar. Lo que sorprende del caso es que real y literalmente Alan Faena en su nuevo libro no tiene absolutamente nada que decir. Y todo lo que dice es decir nada. Y esto es lo que me fascina, ya que además lo dice en nombre de la libertad. Recordemos que la libertad como lema es algo delicado, porque Estados Unidos o Milei mismo se enarbolan en este valor para imponer violencia, automortificación y hambre. Las dictaduras latinoamericanas que asesinaron miles de personas, de derecha y de izquierda, no solamente en el cono sur, sino en el mundo, tuvieron lugar en nombre de la libertad. Este fue el leitmotiv de Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo y en contra del comunismo. Cada vez que este tipo de valores absolutos se pone sobre la mesa como leitmotiv, uno tiene que desconfiar. Y el libro de Alan Faena no dice absolutamente nada y todo el tiempo repite la necesidad de ser libre. Y posiblemente Alan sea una de las personas menos libres que yo conozco. Arquitectura horizontal de Alan Faena
es un manifiesto de sí mismo como persona, o mejor dicho, como personaje. El libro tiene 4 ejes principales. El éxito, obviamente. El tiempo, obviamente. Con énfasis en el futuro y el pasado, en nombre de un disfrute del presente que nunca llega a abordarse o tematizarse o hacerse evidente. La intangibilidad de lo creativo, que podremos resumir como arte. Y finalmente la resignación del fracaso en la inmortalidad y el intento de autoperpetuación. Empecemos por el arte, un área con la que Alan Faena viene relacionado desde su centro Faena, creo que es así, Centro Cultural Faena, ahí en Puerto Madero, y después un museo o algo por el estilo en Miami, que como sabemos fue idea y estuvo bajo la curación de su ex esposa Jimena Caminos, quien le dio un hijo para desaparecer en la mayor de las oscuridades mayamecas. De Jimena Caminos no hay mucho para decir, más de que se le acercó, o mejor dicho, ella lo acercó a un circuito local artístico absolutamente prostíbulo, yo me refiero al mundo del arte local, joven, porque ella era secretaria de Teresa Anchorena en el Centro Cultural Recoleta, una de las secretarias. Le dio la idea de abrir el centro en cuestión que en honor a la verdad no es una idea original, sino que constituye el eje de todo intento de desarrollo urbanístico en el contexto de iniciativas de lo que Richard Florida, ídolo de la reta, dio a conocer como economías creativas hace de esto ya casi 40 años, 30 años. Y que puede resumirse en que la instalación de un café cool, un hotel o un museíto en un barrio automáticamente lo levanta y con él el precio de la propiedad inmobiliaria se eleva y le da ilusión a la gente, al propietario, que antes no tenía guita o tenía un cacho de tierra, un cacho de propiedad, de ser rico. La cabeza de lanza de esto fue Londres. En Londres vos tenías un monoambiente en el centro de Londres, en WC1, tenés un monoambiente de 30 metros cuadrados, o en París, que heredaste de tu mamá o de tu papá, que lo compró por chocho y palito hace 40 años, y hoy vos sos rico. Es decir, lo vendés y te compras una vila en Creta. Sin embargo, en el contexto del 2000, cuando las políticas culturales de la economía creativa comenzaban a ser dirimidas, los cambios tecnológicos, que por ejemplo vinieron de la mano de Airbnb o Uber, no habían sido tomados en cuenta por Richard Florida y toda esta gente de la economía creativa, por los Larreta Boys. Y lo que suponía ser una valorización de la flexibilización laboral a cambio de un incremento del precio de la propiedad que beneficiaba a los propietarios, terminó siendo una parcialización de esos precios que los llevaron a un nivel tan alto que hicieron imposible incluso para los locales vivir aquí. Es decir, en definitiva, el dueño del monoambiente de Londres termina siendo expulsado de Londres y termina siendo prácticamente expulsado del país. Y esto es la ultraderecha. En ese sentido, el rol de Alan Faena como personaje carismático en torno al cual se genera una movida que le permite ser una suerte de sacerdote oficiante de una ceremonia de gentrificación que de hecho, por lo menos en sus comienzos, era literalmente así, ya que cuando alguien compraba un departamento de Alan, en el Alan Faena Flats and Universe, no sé cómo se llamaba, en Puerto Madero, Alan pasaba para felicitarte, saludarte, y era como si la compra implicara el toque mágico de la mano de Luis XIV. Por supuesto, esto subió a otras dimensiones y otras magnitudes cuando la chequera en cuestión no fue la de él, ni la de su familia, que habían sido desplazados por las políticas de reemplazo de servicios por la industria nacional, o de la industria nacional por los servicios, en la época de Martínez Dios. Y en lugar de eso, lo que tenemos es la chequera de un lituano plutócrata ruso como Blavatnik, que usó mucho más elegantemente esa chequera en la Tate Modern que en el Faena Quarter en Miami, pero mientras tanto hicieron mucha guita. Los orígenes de esos fondos son
No, yo no quiero decir nada, bueno, no quiero comprarme un juicio. Pero todos sabemos, y obviamente todas sus operaciones inmobiliarias internacionales tienen sentido siempre y cuando se puedan hacer. Porque cuando la cuestión parece no ser tanto el profit que se logra en la construcción, sino la venta lo más cara posible, porque le ponen dos cuadritos de Pablo Siguiera, el objeto a ponderar es la posibilidad de la operación inmobiliaria en sí misma. Es por esto que Alan tuvo su momento de gloria con Dinero Ajeno. Wes Anderson, Madonna inauguraron su emprendimiento en Miami y confundieron a una ex secretaria municipal con madre, digamos, con la esposa de Faena. La madre de Jimena Caminos también es empleada municipal. Caminos, tras darle un hijo y asegurarse una pensión, fue descartada. Intentó hacer de la woke culture un modo de curaduría y del disfrute del trust fund puesto para el hijo. Y heredero de la fortuna uno de los herederos de la fortuna de Alan Faena. Pero en realidad esto a Jimena Caminos no le salió. Además debe haber muchos contratos prenupciales que fueron obviamente firmados y el casamiento o el casamiento nunca se concretó. Esto yo no lo sé. Faena escribe un libro para anunciar su talento que lo repite una y otra vez. La pregunta es obvia y es ¿cuál es el talento de Al? Y tiene un talento, y claramente tiene talento. Y me refiero a esto porque el tipo de talento que reclama es un talento de autor o de artista. Esta relación entre gentrificación, arte, talento, creación, religión, está altamente vinculada con las artes visuales, algo que, como decía antes, fue muy fácil de vincular con el dinero de la, eh, eh, de la gentrificación, que estaba puesto al servicio de otros intereses. Es el ruso con el que se alía Faena. Y esto, digamos, la alianza con Faena tiene que ver con el personaje, la capacidad que él tiene para performar personajes, levantar el perfil a los fines de generar negocios que permitan transferencia de recursos. Yo creo que este es el punto en el cual el libro publicado por Planeta, no el de Faena, sino el de Juan José Becerra, que se llama Grasa, es un error. En tanto representa al típico intelectual o pretendiente intelectual latinoamericano que yo caracterizaría de resentido, que hace de lo más obvio de Faena el objeto de sus críticas. Roberto Bolaño hizo una teoría de la élite de poetas mexicanos en su maravillosa novela Detectives Salvajes. Carlos Monsiváis hizo una parodia de cómo este tipo de críticas como la suya debe ser influyente en su país. Naciste pintada de Carmen Berenguer también es una teodicea sobre este tipo de élite y mi próximo libro va a apuntar en esa dirección. Eh, Becerra tiene algo de Folkwill y hasta de mis principios en el blog. En tanto el dedito levantado y la acusación al otro caracterizándolo de menos leído o no lo suficientemente culto en determinada práctica. Y yo no creo que esto es lo que se tenga que demandar de alguien como Alan Faena. Es decir, yo no puedo criticar a Alan Faena desde la historia del arte de Velázquez o desde el SIDA. Eh, Ni siquiera cuando se decida escribir un libro. Y si se quiere, esta es la confusión de María Laura Viñolo, aunque ella logra algunas maravillas. En Grasa, retrato de una vulgaridad argentina, JJ Becerra lo presenta a Alan Faena como alguien bipolar o abiertamente contradictorio, por lo menos a dos niveles. Por un lado, parece tener tiempo para la entrevista pactada, pero cuando el entrevistado llega, lo ningunea. Para después no parar de hablar de él al punto de no dejar al entrevistador irse. Dicho de otro modo, el narcisismo de Faena, de acuerdo a Becerra, es tal que el ninguneo termina revirtiéndose para hacer
que el ninguneador sea ninguneado por el autor de Planeta, que además Planeta es una editorial. El otro punto de bipolaridad que parece remarcar Becerra tiene que ver con, por un lado, el uso de una retórica del amor perpetuo y, por otro lado, un maltrato evidente a sus empleados. Por eso, al que le interese el libro de Becerra, vayan y consúltenlo, pero es alguien riéndose de otro posiblemente porque consiguió lo que el autor, Becerra, hubiera querido conseguir y no quiso y no pudo. A mí lo que tiene Alan Faena no me interesa. La maravilla, lo que hizo con su departamento en París no me interesa. La maravilla de la entrevista de María Laura Viñolo radica en su fracaso no solamente como tema de la entrevista, sino que además como acción de ambos participantes, tanto deconstruyéndolo como actuándolo. Y quiero repetir esto. La maravilla de la entrevista de María Laura Viñolo en la presentación del libro, del segundo libro, Arquitectura Horizontal, de Alan Faena, radica en su fracaso, no solamente como tema de la entrevista, sino que además como acción de ambos participantes, tanto deconstruyéndolo como actuándolo. La entrevista fue publicada hace unas semanas en la sección Sociedad de Clarín bajo el título La libertad, como... perdón, el título de la entrevista era La libertad según Alan Faena. Este es el título. Y venía con un comentario. No tener miedo de perderlo todo es lo que me hace libre. El párrafo introductorio comienza con un intento de María Laura Viñolo de descripción del departamento. Si María Laura Viñolo en plan literario. De descripción del departamento del departamento de Alan Faena en París, que en sí mismo plantea una serie de cuestiones que ha venido no articulando la periodista. Y ella comienza diciendo, estoy citando a María Laura Viñolo. En ese salón imperial gris y dorado solo faltaba Napoleón. Las paredes grises, fileteadas de dorado, los cristales de Murano de las arañas y los candelabros mostraban un estilo de lo que poco queda en París. Bueno, en primer lugar sospecho que se refiere a Napoleón III y no a Napoleón Bonaparte, ya que como sabemos el estilo imperio es un estilo austero, que apunta a cierta mística oceánica, por Ocean, un personaje místico de pureza absolutamente representada, de pureza absoluta, perdón, representada por alguien como el veneciano Antonio Cánovas. Es decir, digo, lo que le interesaba a Napoleón no era Murano, sino que era de Venecia, era lo que es absoluto contrario. Y completamente y complementa lo que ya había hecho Jacques-Louis David en la Revolución Francesa, de la cual Napoleón es parte. Si se quiere, el recargo y la desesperación por agradar del departamento maravilloso de Alan Faena en París es lo que fue llamado erróneamente durante Luis Napoleón como el juste milieu, el justo punto medio. Interesantemente, a Viñolo nunca se anima a hablar del posmodernismo de Faena, pero hay un detalle en el que me interesa quedarme y es cuando dice, como buena argentina que es, que le interesa inclusive para Alan Faena y es cómo consiguió en términos económicos un departamento como esos. Es decir, escúchame, cuando aterrizás en Argentina, lo primero que te preguntas es cuánto ganás, tus amigos. Bueno, la respuesta la da, es una de las primeras cosas que hace María Laura Viñolo. Y dice, un buen negocio concretado por una gran familia libanesa post-COVID. Y continúa. El emperador no llegó, pero apareció Alan Faena, todo vestido de blanco con su ADN tan clásico y sombrero con plumas. Lo primero que hay que definir aquí es ese clasicismo, pero no es la cuestión, sino que lo que me interesa es lo del gran negocio con una familia libanesa, porque su propia familia, la de Alan, proviene de Siria, con lo cual lo que es presentado como el lujo, el lujo del argentino a lo Marcelo Alvear, que viene a replantear los términos de la argentinidad gloriosa en París, en realidad es parte del avance árabe y ruso en Europa que la ultraderecha está horrorizada.
Y esto coloca a Alan Faena nada lejos de los motivos por los cuales la derecha de Marine Le Pen trata de cerrar las fronteras. O sea que es precisamente ese tipo de capital el que como inversión y potencialmente como lavado y especulación termina expulsando a los parisinos de París, al punto de ser presentado por Avignolo como el regreso a la Argentina de centenario, a París, como si Alan Faena fuera Roca, cuando en realidad Alan Faena es el árabe del que están horrorizados en el Yo sé, sé. La estructura del libro, Arquitecturas Horizontales, está planteada a partir de momentos de percepción de la experiencia y la vida como algo existencial. Y en esto hay algo de homenaje a cierta literatura francesa, a saber, realidad, es decir, la existencialidad, el café de Magot. Eh, la estructura del libro es a través de ciertas unidades temáticas. Realidad, prioridades de Alan, esperas, caídas, transformaciones, entrega, humildad, expansión. Si esto es una autobiografía o una crónica a título personal, el capítulo sobre la humildad es un oxímoron, ya que el humilde no puede anunciar su humildad sin dejar de serlo. Pero no quiero concentrarme como Becerra en los problemas o en lo negativo, sino en los logros de este libro, que tiene que ver con un tono que tiende hacia la ponderación del fracaso, a la ponderación de la resignación y del dolor, como promesa de expansión. Todo esto combinado con las fotos descalzos que nos permiten hacer la pregunta del millón, que va absolutamente en sentido contrario a la lectura que hace María Laura Viñolo, que es cómo anda de guita, y esta es mi pregunta, ¿cómo anda de guita Alan? Porque le pregunta a la María Laura Viñolo, que inmediatamente viene a continuación, es parte de esta periodista, de lo que esta periodista le interesa averiguar, que es por qué decidió escribir este libro en este momento, que es un libro que yo estructuraría en tres grandes temas, digo para resumir. Es decir, ¿por qué escribió esto Alan ahora si está tan feliz? Bueno, los temas son fracaso, pasado y futuro. En el primer caso hay un intento de fracaso, un intento de transformar el fracaso en una virtud. Porque se fracasa cuando se puede uno recuperar y uno puede aprender y seguir para adelante, dice él. Luego hay como en él, como en Trump, un énfasis en el pasado y en el futuro, salteándose el presente, en el que esta gente no disfruta, a pesar de presentarse como la mayor disfrutadora del planeta. De hecho, las fotos son muy melancólicas. Y si nos referimos, las fotos de la entrevista de Viñol, y si nos referimos al pasado de Alan Faena, tenemos que definirlo a través de dos formas estéticas de su personaje faenesco. El Faena joven y erótico, homoerótico, por un lado, y por otro lado, el Faena gentrificado, que yo llamaría el Faena Dorian Gray. Respecto del primero, es el Faena de Vía Bay. Yo se lo dije esto personalmente. Vos tenés que hacer una muestra de Vía Bay, tenés que volver ahí. Digamos, tenés que dejarte de joder con esta cosa postmoderna que ya no la entendés ni vos. Y tenés que volver ahí, no tenés gusto, Faena. Es decir, el gusto lo tenías cuando eras hot, eras vos. Es el Viabay, es el Faena Viabay de Paula Cagnambers y es el Faena de la foto del Colalés, donde yo creo que tenemos el gran momento, y se lo dije yo en la cara en la escena de creo que fue la escena de Miau Miau, de cuando éramos amigos con el López Giovanni, y Faena me sacaba bochín. Digo que este es el Faena productivo, porque encarna la sexuación histérica argentina. Es en ese Faena en el que se puede entender a Alberto Fernández, a mi amiga Esmeralda Mitre, ya que ya está ahí el legado que los maristas del levianismo malentendido han transformado en una especie de rejunte vaginal por miedo a la inseguridad perpetua
que genera el falo masculino argentino tras la derrota de Malvinas y el colapso de la dictadura. Por eso la relación entre Cristina y eh, Alberto obviamente iba a tener una víctima femenina, que no era Cristina, sino que era la pobre santa que se metió en el medio, aunque ese es otro tema. Por el otro lado tenemos a el faena Dorian Gray, que es el faena de Puerto Madero. El gentrificado y turístico que se transforma en Dorian Gray porque como freak, agente de achatamiento cultural, pero también de promoción industrial turística y de generación de empleo, por lo menos en su fase argentina, marca un antes y un después. Es decir, el lugar de... Es decir, en Puerto Madero debería haber una estatua a el señor Alan Faena. Alan Faena, digan lo que digan, pero hay un antes y un después. En Buenos Aires. Pero el nuevo Faena, el de hoy, es temeroso y no puede responder una pregunta elemental, que es cuál fue la idea que su talento ha aportado en forma de libertad, como consumo. El libro también toma, el libro de Faena, también toma, o mejor dicho, extractiviza un concepto queer que es el de montarse. Y él dice, me fui montando y este es el primer momento en el que yo veo a mi vida eh, como un todo. Es decir, este es cuando dice montando, yo creo que Faena se coloca a milímetros de salir del closet. Está mal decir esto, porque está por tener un bebé, pero ¿por qué no? Digamos, recordemos al Faena del Coralés. Él dice, estoy citando a Faena, me fui montando en diferentes fases para poder vivir mi vida con el amor de mi familia, es decir, a través de los lazos de sangre, digo yo. Y mediante la generación de futuro, a través de la reproducción y de la generación de herederos. Ese es el disfrute para él. Al menos en donde se reduce a la mujer a un envase reproductor, con su nombre, el nombre Faena. De hecho, cuando a Viñolo le pregunta sobre su mujer, le dice, a Viñolo a lo bestia, él dice, ¿quién es tu mujer? Él responde sin presentarla siquiera, es decir, desde ya que no está ahí, sin introducirla, sin halagarla, sin adjudicar ningún tipo de calificativo, sino que lo que dice es simplemente es Grace Faena. Es decir, ¿quién es tu mujer? Es Grace Faena. Lo que implica que hasta le quita su propio nombre. Y el nombre de pila de Grace hace casi como de calificativo del apellido Faena. Yo hasta le cambiaría el nombre y le pondría Holy. Es decir, ¿quién es tu mujer? Holy Faena, Saint, Saint Faena, Santa Faena. Sí, además la palabra faena, ¿no? Si el libro se lo puede resumir es en la siguiente frase. Avanzado los 60, me animé a vivir. No creo que avanzado los 60 agregué yo. Me animé a vivir. Que esto no es un título de la canción de Julio Iglesias. Y ahora ese logro viene de la mano del miedo. La pregunta es el miedo a qué. Y ese miedo que, por ejemplo, en la literatura inglesa, en la década del 30, del 20, de entreguerras, se ve en el tartamudeo en la poesía. En el caso del libro de Faena, se ven las contradicciones en una misma oración. Por ejemplo, dice, ni te diría que quise escribir un libro. Punto. Son reflexiones de experiencia de mi propia vida que me interesa compartir. Es decir, y yo digo, es acá donde viene la segunda gran conclusión que tiene que ver con su concepto de libertad. Y para esto hay que citarlo. Dice Faena, yo digo que este es un libro sobre la libertad. Un libro sobre el valor de crear una realidad, coma, tu realidad. Que vos eres el dueño de tu vida y que está en el poder, en tus manos, que el presente, la vida, es un presente inmenso moviéndose en silencio. Esto quiere decir que para Faena la libertad está en ir hacia atrás, para afirmar el valor de la herencia, de algo que se disuelve además para él. La vida es un territorio parcializable que se puede vender, ya que uno es dueño de su vida, como dice él.
uno es dueño de su vida. Dicho así, las bolas. Dicho de otra manera, cuando afirma que la vida es un presente inmenso moviéndose en silencio, una especie de glaciar, está hablando de algo clave, que parece imposible de lograr. Y es algo muy Oscar Wilde, Dorian Gray. Es una intervención en el tiempo en la que fracasa. Y cuando se le pregunta el porqué del fracaso, él lo niega e impone el concepto de talento siempre. Y cierta valentía que tiene que ver en realidad con el miedo de vivir. Es decir, cuando habla de animarse a vivir, lo voy a citar nuevamente, dice: pienso que la propia vida es animarse a vivir, como animarme a enfrentar los miedos que me podían detener de no ser quien quería ser. Y yo siempre fui una persona independiente. Nunca me detuvo el afuera, al contrario, el afuera de alguna manera, si había crítica o si había duda o si había preguntas, siempre la tomé como una combustión para mi propia fuerza. Es decir, Faena no asume las críticas, sino que todo es combustible, es decir, no te escucha, todo es combustible para propeler una negación del presente y lanzarlo hacia el futuro, mediante el olvido del pasado. Es decir, este libro es el libro en el que él explica la dinámica del sigilo de moverse en silencio. Pero ¿por qué tiene que moverse en silencio? Si Faena es el maestro de los gritos, hizo de cada paso de su vida un alarde. Es más, este libro es un grito. ¿Para qué escribe el libro del silencio? Es transformar el silencio en un grito. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con Faena? ¿Qué pasa, Alan, hoy? ¿Qué pasa hoy con vos? Hay varias posibilidades. Tiene miedo que la burbuja inmobiliaria explote como está explotando y que se quede sin nada. Está demasiado comprometido con gente con la cual no puede cumplir, porque escribir un libro en español para afirmar la necesidad de moverse en silencio es raro. ¿Por qué levantar el perfil para afirmar la necesidad de no levantarlo? Salvo que tema. No, digamos, no sobrevivir, sino que esté temiendo a la muerte. Punto que, esto no es simplemente una hipótesis. Por eso cuando Viñolo le pregunta, yo creo que esto lo siente a Viñolo, le pregunta: en tu libro dices que sabes perder. Es como que saber perder es como saber ganar. Estoy citando: en tu libro dices que saber perder es como saber ganar. Él responde que eso de alguna manera es lo que abre la puerta de la libertad. O dicho de otra manera, el fracaso es ganancia. Y él responde: no tener miedo a perderlo todo es lo que te hace libre. Mi pregunta es, ¿Alan está por perderlo todo? Y cuando yo hago esa pregunta, en realidad a Viñolo también se la hace y le dice: ¿estuviste en esa situación alguna vez? Y Alan responde: pienso que siempre me enfrento a la posibilidad de perderlo. En cuanto más límites te debes a romper, puedas y sepas romper, te permite ser libre la cuestión del fracaso de los límites. Ya que estoy hablando, esto nos lleva a preguntar todo esto, que además no es ni castellano, algo que no puede preguntarse de otra manera, y es si es este un libro de autoayuda o un grito de pedido de ayuda. Digamos, ¿es autoayuda? ¿Es activismo? ¿O es una levantada de perfil para evitar darlo realmente todo? Ese es el punto en el que Faena vuelve a su closet y dice, si estoy citando a Faena, si tengo que elegir qué me gustaría transmitir, me gustaría que cada uno viva su vida verdaderamente libre. Repito, vivir la vida verdaderamente libre, esa afirmación es una negación combinada con la ponderación del fracaso y del silencio.
Es decir, básicamente él lo que te está pidiendo es que te calles la boca, que viva la vida libre y que lo escuches. Pero si estás ponderando el fracaso del silencio y la negación, y termina con una contradicción al decir, empecé a pensar sobre escribir, empezar a escribir el libro, pero nunca quise escribirlo. Esto digo, esto digo yo, es una contradicción. Pero él dice, empecé a tomar notas de mis pensamientos y empecé a charlar y a grabar pensamientos que tenían que ver con situaciones que iba viendo, viviendo y grabando. Entonces hay un miedo de Alan al texto escrito. Esta relación entre... ¿Por qué escribís un libro? Esta relación entre texto y memoria es muy interesante. Es en ese punto en el que Aviniero se vuelve más específica y cuando él le habla de sus logros y de su libertad, ella le habla de los millones. Ahí está, esta es la Aviniero que nos gusta. Pero él se escapa. Cada vez que ella le dice millón, él dice talento. Es decir, cuando ella dice materialismo, él dice intangible, dematerialización. La reafirmación de los valores patriarcales, la herencia, el futuro, la pureza, la familia, las tradiciones, es un encerrarse en sí mismo cuando en realidad es él la mismísima mancha que trae el capitalismo en su peor expresión y el pastiche postmoderno como estética. Sin embargo, no se puede hablar, como dije antes, de Buenos Aires desde el 2000 sin invocar, al menos recordar, el legado de Alan Faina. Faina es tal vez uno de esos artistas, para bien o para mal, más importantes de la Argentina. Pero este libro está muy cerca del opus Via Bay. Nos vemos la semana pasada. La semana pasada. Este video es lo que acabo de decir. Nos vemos la semana pasada. Nos vemos la semana pasada. No, nos vemos la semana que viene con Alberto y las piñas. Yo diría, voy por este nombre. Alberto Fernández y Piña Colada. American Club. Los que se acuerdan. Dame la piña. Nos vemos la semana que viene. Si les interesa esto y les gusta, pongan like, compartan.